Bueno, vamos a continuar con lo que es nuestras sesiones de electrónica digital, más bien de electrónica 1. Entonces, nos va a tocar hacer una serie de videos de por unidad, empezando por los principios de la electrónica digital, que es la unidad número 1. Entonces, comenzando con esto, la unidad 4 tiene 7 temas, de las cuales vamos a ver el sistema binario. Vamos a intentar ver lo que es cómo utilizar el transistor como un conmutador digital, las compuertas lógicas, que es la base de toda electrónica digital, y las reglas matemáticas que sirve para describir cualquier sistema digital, que son el álgebra booleana. Vamos a estudiar quizás las configuraciones lógicas de las operaciones digitales. Una operación digital es la suma, resta, multiplicación y división binaria. Vamos a ver la estructura y algunas especificaciones de los circuitos integrados. Para eso en la plataforma viene ahí la hoja de datos de la familia TTL de circuitos integrados digitales, para poder desarrollar alguna aplicación específica o cualquiera que tú desees, siempre y cuando manejes circuitería digital de la familia TTL. Al final veremos algunas aplicaciones dentro de esta unidad, ¿no? Aplicaciones digitales. Pues bien, el objetivo de esta unidad es que tú aprendas y comprendas la importancia de los sistemas digitales. Y que aprendas a distinguir cómo se representa la información en un sistema digital, además de identificar las características básicas de los mismos, ¿no? Entonces, partiendo de los conceptos y definiciones, tenemos ahí algunas definiciones, ¿no? Una de ellas es conocer qué es un sistema binario, y simplemente es un conjunto de dos símbolos, que es 0 y 1, que son los que se utilizan para representar la información en forma digital. O sea, lo que queremos decir ahí es que la computadora, todo lo que sea electrónico y que pueda procesar información, no la podemos procesar con el lenguaje en que nosotros empleamos, ¿no? Nosotros los humanos empleamos un lenguaje distinto al que las máquinas entienden. Las máquinas, la electrónica entiende de ceros y unos, o de abrir o cerrar. Es todo. Entonces, pues es necesario que se conozca cómo podemos representar la información que nosotros conocemos, convirtiéndola a un sistema binario para que se pueda entender en una computadora y se pueda procesar. Bien, el transistor en modo conmutador. Ahí estamos poniendo que es el estado en el que el transistor se modela como un interruptor abierto, off, y un interruptor cerrado. Se obtiene a partir de las regiones de corte y saturación del transistor. Acuérdese de su unidad número 2, cuando estábamos estudiando los transistores. Nos faltaba por ver las aplicaciones que tiene precisamente cuando colocamos nosotros a un transistor en una región de corte y en la región de saturación. Las aplicaciones que tiene pues son precisamente estas: trabajar el transistor en modo conmutador como si fuera un simple switch. Y bueno, el otro concepto importante es el álgebra de Boole, que pues simplemente son las reglas matemáticas y lógicas que permiten describir y analizar cualquier sistema que es digital. De acuerdo a esto, el sistema binario que aparece o que se muestra, pues bueno, precisamente es el sistema numérico que se va a usar para contar, sumar y restar. En la electrónica, como tal, no procesa la información en formato decimal, o sea, no procesa la información en un lenguaje numérico que nosotros ocupamos, ¿no? Que es el sistema decimal. Para eso se tiene que procesar y transformar al sistema binario, que ocupa simplemente dos elementos, o el 0 o el 1.
todo sistema numérico, ya sea binario, ya sea decimal, el que tú quieras, va a tener una base. Dependiendo, ¿y de qué depende la base? Dependiendo de la cantidad de elementos que se manejen en tu formato o en tu sistema numérico. De acuerdo a esto, para representar la información, el sistema binario requiere basarse de las reglas posicionales, donde cada posición le corresponde un peso o el valor de acuerdo a una potencia de base 2. Lo que nos está diciendo es que precisamente el sistema binario, si nosotros el sistema binario, para poder adquirir o representar mejor dicho, un valor en un sistema numérico, de un sistema numérico el que tú quieras, va a requerir de ocupar basarse en reglas de acuerdo a la posición a la cual están el número de el dígito binario, y de acuerdo a la posición que tenga cada dígito le va a corresponder un valor o un peso. Entonces, para poder transformar, para poderle darle una representación binaria al número que nosotros queramos representar en un sistema cualquiera, ¿no? Ahí el ejemplo que se muestra, pues bueno, estábamos diciendo que el sistema binario simplemente es binario porque tiene dos elementos, que es el 0 y el 1. Y si son dos elementos, su base va a ser 2. Caso distinto, que es el sistema decimal, pues nada más en el sistema decimal tiene 10 elementos, empezando del 0 hasta el 9, y con estos 10 elementos nos basta para representar una cantidad enorme de números, ¿no? Entonces, si tengo 10 elementos de mi sistema numérico decimal, pues bueno, la base de ese sistema es 10. A los elementos de un conjunto de un sistema numérico le conocemos como símbolos o alfabeto. ¿Ok? Ahora, suponiendo así como cuando nos enseñan a contar en la primaria, pues también tenemos que aprender a contar con un sistema binario, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, nosotros ponemos del 0 al 7, numeramos en una tabla del 0 al 7, y colocamos del lado derecho de la tabla de color negro la representación en binario de acuerdo al número. Entonces, para el 0, pues del 0 al 7, pues nada más requerimos 3 bits. Decíamos que el sistema binario para representar los dígitos en otro sistema, el que tú quieras, se vale de la posición de los bits. Es decir, vamos a tomar de ejemplo, para poder representar el número 3, requerimos de 3 bits, donde el bit donde dice 0 tiene la posición 2, el bit 1, el bit que está aquí, el segundo bit, tiene la posición 1, y el primer bit tiene la posición 0. Aquí cabe aclarar que las posiciones en un formato binario, para representar números en otro sistema, pues bueno, las posiciones se numeran desde el bit más significativo hasta el bit menos significativo. El bit menos significativo tomará la posición número 0 y el bit más significativo tomará la última posición. Si en este caso el bit más significativo tiene la posición número 2.
Ajá. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir numerando, colocando de acuerdo a nuestros símbolos de un formato decimal, lo vamos a representar a un formato binario. Entonces, simplemente, pues para numerar del 0 al 7 requerimos 3 posiciones para acomodar los números binarios y darle así un valor o un peso, y así podemos representar precisamente los números del 0 al 7 en un formato decimal. Entonces la manera en cómo se le va asignando un peso, pues bueno, entre menos peso tenga este bit, se le va se le va a ir acomodando de acuerdo a la posición. Por ejemplo, si yo quiero representar al 2, yo tengo por ejemplo 0, 1 y 0, ¿no? Tengo las posiciones 0 de este bit, la posición 1 y la posición 2. Entonces, de acuerdo a eso, yo lo que voy a hacer para saber a qué número estoy representando simplemente es elevar el bit que está por ejemplo en 1 y multiplicarlo por la base y elevarlo a la posición a la cual está. Entonces 1 por 2 a la 1 va a ser igual a 2 en formato decimal. Y es así de simple. Bueno, continuando, aparte de los sistemas del sistema binario, hay otro tipo de sistemas numéricos de las cuales una computadora sí puede entender y se puede representar. Uno de ellos, no menos importante, es el sistema numérico hexadecimal, el cual contiene 16 símbolos, donde los primeros 10 se representan del 0 al 9, y a partir del 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se van a representar eh, por letras desde la A hasta la F. Para representar este sistema numérico a binario se requieren 4 bits. ¿Qué quiere decir? Que ahora le vamos a agregar una posición, un peso más para poder representar este tipo de números en un formato hexadecimal. Entonces, el formato, en esta tabla que te estoy mostrando, estamos representando el símbolo hexadecimal del 0 al 8 en una tabla, y la segunda tabla tiene los símbolos del 9 a la F. Entonces, tú lo que tienes que observar es cómo se representa cada símbolo hexadecimal en formato binario para poder trabajar con este sistema numérico. Ahora, continuando con los sistemas numéricos, para que tú tengas una idea de cómo se transforma, cómo trabajar con los sistemas numéricos, vamos a realizar una pequeña conversión. Entonces, aquí una manera de ejemplo nos está pidiendo convertir un número que esté en formato binario al sistema decimal. Lo que hacemos es simplemente, así como dije, donde existe un 1, se va a multiplicar por la base, que es 2, la base del sistema origen, y se va a elevar ese 2 o la base por la posición que tiene.
Es decir, empezando desde el bit menos significativo hasta el más significativo y contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese bit tiene la posición número 7. ¿Ok? Continuando con la misma lógica, podemos observar que el otro 1, el 1 siguiente, se puede multiplicar por la posición que es 2 a la 4 y así sucesivamente con todos los unos. De acuerdo a esto, al hacer la operación indicada, la suma de esos productos nos va a dar que el número que se está representando en binario es el 148 decimal. Entonces, así va a ser simplemente si tú quieres convertir un número binario a formato decimal. Ahora bien, el otro tema es utilizar al transistor como conmutador o interruptor. Esto es aprovechar las características de saturación y corte que habíamos visto o estudiado en las unidades anteriores de cuando ocupábamos el transistor al BJT, ya sea, y lo describíamos y decíamos que más bien determinábamos en qué zona está trabajando cada transistor. Entonces aquí nada más ya sabemos las condiciones para poder colocar al transistor en corte o en saturación. Es simplemente observar el funcionamiento de este transistor y hacerlo o forzarlo a que trabaje, que conmute de esta zona de corte a la saturación y viceversa, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos aprovechar al transistor como conmutador o un interruptor, se dice que lo estamos trabajando al transistor en forma digital. Para que nosotros podamos colocar a un transistor en la región de corte, recordemos que las condiciones operativas para esta región va a ser que el voltaje del colector emisor en la zona de corte va a ser igual al voltaje de la fuente. Y si está en corte, no va a haber corriente que se transmita a través del colector. Entonces, para situar el punto Q, entonces en ese punto va a estar la recta de carga, va a estar sobre la recta de carga indirecta y va a tener el punto BCC igual, el voltaje del colector emisor va a ser igual a la fuente, a la fuente de voltaje que tú estés alimentando y con 0 de corriente, 0 miliamperes en la corriente de colector. Para colocar al transistor en saturación, recordemos que el voltaje de colector emisor debe de ser menor o igual a 0.2. Para esto tú tienes que ver tu hoja de datos y ver cuál va a ser el voltaje de colector emisor que te está describiendo el fabricante para que lo puedas tú colocar en corte. O sea, quiero decirte que depende enteramente del tipo de BJT que tú estés manejando. Si tú quieres colocar una corriente saber la corriente de saturación a la cual el transistor está operando, entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, y de acuerdo también a la regla de voltajes de Kirchhoff, basta con trabajar la malla de salida y establecer que la corriente de saturación va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de saturación, perdón, de que te diga tu fabricante. Aquí, perdón, no es corte, sino es saturación. Aquí es saturación.
Entonces, el voltaje de colector emisor que te diga el fabricante al cual se satura, dividido o partido por el valor de tu resistencia que le hayas colocado en el lado del colector. Una vez que tú encontraste la corriente de saturación, pues bueno, también puedes encontrar la corriente IB, la corriente de base mínima que necesitas para poder producir esa corriente de saturación. Teniendo ya el voltaje de colector y la corriente de saturación en la zona precisamente de saturación, pues tú ya puedes dibujar tu segundo punto en la recta de carga de corriente directa. Ahora nuevamente por ahí estoy mostrando lo que son las funciones lógicas, las funciones lógicas digitales, empleando transistores. No hemos entrado al tema, pero las funciones lógicas digitales se le conoce también como compuertas digitales o compuertas lógicas, y son 4 o 6 las básicas. Una de ellas es la NOT, una de ellas es la función NAND, la otra es la OR, y por ahí hay otras más, que es la NAND, la AND, la OR exclusiva. Entonces, hablando de ello, pues una compuerta lógica se describe mediante una herramienta importantísima, que son las tablas de verdad, que son las tablas con las cuales describe el funcionamiento de esa función. Tenemos por ahí cómo se define una función o una operación lógica, en este caso una operación NOT, a base de interruptores, su símbolo o diagrama funcional, su símbolo ANSI y la operación matemática o algebraica que realiza esta función. De acuerdo a la tabla de verdad, también podemos describir cómo se relaciona la salida con la entrada cuando la entrada tiene cierto valor digital, en este caso 0, ceros y unos. En este ejemplo, la operación lógica NOT tiene como entrada al 0, y cuando es 0, lo que hace es invertirlo. Si es 0, la salida representada por la letra F tiene un 1. Si la entrada digital tiene un 1, entonces lo que se va a obtener a la salida en la función NOT va a ser un 0. Entonces es totalmente, si te das cuenta, va a ser totalmente inverso a lo que le llegue a la entrada. Por eso es que esta función, la operación lógica, se describe como lo que le llega a la variable A, por ejemplo, o a la entrada A, con un palito aquí arriba que dice, que significa que es negado. Entonces la salida va a ser todo lo contrario a lo que tú le ingreses a la entrada de la función lógica NOT. En un diagrama electrónico seguramente tú vas a encontrar este tipo de símbolos. Los símbolos de la IS lo vas a encontrar cuando tú ocupes o quieras programar en un PLC. Y quizás también el diagrama basado en interruptores para representar quizás lógica de escalera, ¿no? En un diagrama de contactos. Entonces, la otra operación lógica OR, bueno, pues también tiene lo mismo. Tiene por ahí su diagrama de interruptores, su símbolo IS y su símbolo ANSI, así como tú lo vas a encontrar en diversos simuladores de electrónica digital. La operación lógica con la que cumple, pues bueno, simplemente es la suma
la suma de dos variables digitales, que es a y b, o variables lógicas. Y por ahí tenemos también su tabla de verdad. Ustedes observen, solamente la salida va a ser 0 cuando ambas entradas sean 0. La función AND, pues bueno, tiene igualmente su tabla de verdad, su diagrama de interruptores, su símbolo IS, su símbolo ANSI y la operación lógica que cumple, ¿no? Una función AND o una compuerta AND tiene o cumple con el producto de dos variables lógicas A y B. O sea, que quiere decir que tiene dos entradas y la salida va a ser precisamente el producto lógico de esos dos. Entonces, se observa que el resultado de esa operación lógica va a ser 1 si y solamente si cuando ambas entradas sean 1. Cuando son diferentes es 0. En este caso, bueno, también cuando ambas entradas sean 0, pues va a producir a la salida un 0. Si A y B es 0 y 1, la salida va a ser 0. Si A y B es 1 y 0, respectivamente, a la salida vas a tener un 0. Entonces simplemente va a ser 1 cuando ambas entradas sean 1. La compuerta lógica NAND, pues bueno, también tiene su tabla de verdad. Es todo lo contrario, simplemente es una AND negada, que es prácticamente todo lo contrario a la AND. Aquí va a ser 0 a la salida cuando ambas entradas estén en 1 lógico. Cuando todas las salidas reciban 0, 0, aquí todas las entradas, reciban A y B sean igual a 0, la compuerta va a sacar un 1 a la salida. Cuando tenga 0 y 1 en A y B, la salida va a ser 1. Cuando tú tengas a la entrada A y B un 1 y 0, la salida va a ser un 1. Entonces observa bien, cuando tengas A y B igual con 1, entonces el resultado de esa compuerta va a ser 0. Entonces así tenemos varias compuertas, también la NOR, y hay otras más. Entonces, pero de manera básica vamos a estudiar estas compuertas. Entonces, aquí fíjate bien que en la tabla de verdad de una compuerta NOR, simplemente aquí va a ser 1 cuando ambas entradas sean 0. Para todas las demás, la salida va a ser igual a 0. La operación lógica que cumple es esta de aquí. Tú puedes ocupar para hacer síntesis de circuitos digitales, puedes ocupar ya sea este resultado o este otro resultado de aquí. Tenemos otra operación importante que es la OR exclusiva, el cual cumple con esta operación matemática. La OR exclusiva se define así, tiene su símbolo y su álgebra, su símbolo algebraico, booleano. Entonces, lógicamente se describe como el producto, como la suma del producto de cualquiera de las dos variables negadas. Y establece que va a ser simplemente, va a ser 1 cuando las entradas sean diferentes. Cuando las entradas son iguales, en este caso, ya sea 0 o 1, la función va a ser 0. Aquí tenemos otro caso, cuando ambas entradas son iguales, la salida de esa función
o de esa compuerta lógica es 0. Bien, decíamos que la álgebra booleana, pues bueno, la inventó George Boole en el año de 1854 y pues bueno, toda la lógica, toda la teoría matemática está basada en las reglas que este señor propuso en esos años, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que precisamente toda la teoría matemática y lógica de este señor, este, pues permite precisamente describir cualquier sistema digital o electrónica digital con compuertas lógicas y además nos dice que también podemos representar cualquier información en un sistema binario ya que use por ejemplo 0 y 1. Podemos representar valores de otros sistemas empleando simplemente dos elementos, 0 y 1. Ajá. Entonces, para que tú puedas estudiar álgebra booleana, tú debes de conocer precisamente la tabla de verdad o la tabla de función de la tabla de verdad o de funcionamiento de cada compuerta lógica. Y dos, todo el conjunto de álgebra de Boole, las reglas, principios y teoremas digitales. Ujú. Para poder trabajar con el álgebra booleana, entonces tenemos que saber qué es una función booleana. Una función booleana o una expresión es una función que define la relación que existe entre una o más variables que constituyen un circuito lógico y sus operaciones. Ejemplos de funciones booleanas pues son estos que te estoy mostrando. Donde del lado izquierdo de la función, del lado derecho, perdón, de la función booleana son las entradas de la ecuación o de la expresión y del lado izquierdo está la expresión, más bien vamos a decirlo así, el resultado de la función booleana, ¿no? Del lado de la igualdad. Entonces, para poder analizar con precisión las funciones booleanas, decíamos que se requieren el uso de tablas de verdad y dos, las propiedades y postulados de la álgebra de Boole y conocer todas las operaciones básicas y sus combinaciones de las funciones lógicas que te acabo de mostrar. Bien, te muestro los postulados de la álgebra de Boole, son 10 los básicos. Los teoremas de la álgebra de Boole. Y con ella pues también ahí te estoy mostrando que se pueden representar circuitos lógicos digitales y se puede obtener su funcionamiento, describir su funcionamiento por medio de la tabla de verdad y su función. Bueno, por el momento es todo. Yo te recomiendo que sigas estudiando los videos, lo que existe, lo que tenemos en el contenido extra de la plataforma. Cualquier duda, pues me puedes consultar. Vamos a continuar precisamente con los videos de la otra unidad. Nos vemos.